Hola, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en el canal de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Les doy la bienvenida, soy Cecilia Zeta, la titular de este proyecto. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy bonito y muy triste. Y con Emilio Rendón, es el doctor Emilio Rendón, él es profesor investigador de la UAM Xochimilco, del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Él es médico veterinario zootecnista de la UNAM y doctor en ciencias en inmunología por la ENCB del Instituto Politécnico Nacional. Ahorita nos dices, es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Con estancias en el Instituto de Zoología de la Sociedad Zoológica de Londres, en Reino Unido, y las universidades de Fordham y Witwatersrand. Eso, en Sudáfrica. Colaborador en diversas universidades y centros de investigación nacionales y la Asociación African Ascaris, es la Asociación para Carnívoros Pequeños de África. Ay, qué bonito. Y sus líneas de investigación en la universidad son la ecología de enfermedades y ecoinmunología en fauna silvestre. Y bienvenido, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Porque me entusiasmó mucho cuando te conocí hace algunos meses en el CIVAC, que es uno de los lugares favoritos de mi parte. De muchos. De muchos. Es un lugar bellísimo donde se investiga sobre especies silvestres de la zona lacustre. Claro. Y ahí es donde te encontré y tuvimos la oportunidad de platicar mucho. Y me entusiasmó mucho cuando me empezaste a contar de los animalitos y la fauna silvestre y lo que hacías. Y por eso es que te hemos invitado hoy para que nos compartas tu pasión y el conocimiento que tienes sobre
esto de la fauna silvestre. Bienvenido y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es bonito hablar de lo que te apasiona y obviamente esto me apasiona y espero que a muchos les apasione, ¿no? Seguramente sí. Oye, Emilio, primero dinos, ¿qué es la fauna silvestre? ¿A qué te refieres? Mira. Bueno, no tú, es un campo. Exactamente. Exacto. O sea, en general, fauna son los animalitos, ¿no? Así, digamos así, a grandes rasgos, la fauna son todos los animalitos. De hecho, incluye, aunque ahorita lo estamos restringiendo a solo los más grandes, pero también ahí están, por ejemplo, los insectos y todo esto, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que no son plantas u hongos son animalitos y es fauna. Ah. Ahorita vamos a hablar de la fauna, sobre todo de los que tienen huesos, de los vertebrados. Y bueno, prácticamente cualquier animal es fauna. Ahora bien, ¿cuáles son los silvestres? Pues bueno, los silvestres son básicamente los que viven solitos sin que nosotros les ayudemos con absolutamente nada, ¿no? O sea, ellos se buscan la vida, ellos saben cómo reproducirse, tener hijos, criarlos, echarlos al mundo y que sigan ahí. A quién comerse y a quién no. Exactamente, de quién correr y de quién no, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, muy a grandes rasgos, la fauna silvestre es aquella que nosotros no tenemos que ayudarles con absolutamente nada, a diferencia, y nada más para ponerlo en contexto, de los domésticos, ¿no? Que los domésticos pues dependen total y absolutamente de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros no estamos, prácticamente ellos se van con nosotros, ¿no? Sí, y si se escapan mueren, porque no están hechos como los silvestres, que tienen todo programadísimo para saber qué hacer y cómo subsistir, ¿no? Exacto. Oye, ¿y entonces por qué estudias eso? Bueno, a mí me gusta mucho. Obviamente yo empecé la carrera de veterinaria probablemente con el sesgo de los animales domésticos, porque como muchos, pues tenía animalitos en mi casa, me encantaban mis gatos, mis perros, mis pollos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entrando a la carrera y un poco tal vez antes, pues me empecé a percatar de que el mundo que teníamos... Tenemos alerta sísmica, tenemos que retirar. Bueno, esperemos que todos estén bien. Esto fue, pues, un sismo. Por acá en la UAM Xochimilco no se sintió tan fuerte, pero sí, lo vivimos el susto de la alerta sísmica. Y bueno, continuamos, Emilio. Nos estabas contando sobre estos animalitos que son silvestres y que no requieren ni ayuda ni intervención para que sobrevivan. Tienen su ciclo biológico bien establecido. Claro. Y a ti, ¿por qué te interesó? Si es que tenías perritos, gatos. Sí, pues estuve desde muy chico, o sea, vinculado a los animales, pues obviamente con animales domésticos en ese momento. Pero entrando a la carrera se me abrió un mundo así inmenso, ¿no? Entonces empecé a ver que había muchas más cosas y cada uno tenía como cosas muy particulares, muy interesantes, que eran fascinantes. Entonces ya para la licenciatura pues empecé a buscar temas relacionados con animales silvestres. Como muchos empecé con algunas cosas en los zoológicos, que son como lugares donde tenemos más acceso para tener de cerquita a estos animales. Pero ya para la maestría tuve la fortuna de tener a un profesor, Gerardo Susán, por ahí, si me estás viendo, que nos abrió el mundo todavía más, porque ya no solo eran los animales de zoológicos, sino era un mundo inmenso respecto a todas las cosas que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Enfrente, conviviendo con nosotros. Entonces, pues me enamoré de eso, ¿no? O sea, los procesos que tienen estos animales son muy, muy, muy interesantes y pues de ahí en adelante, ¿no? Sí, es increíble que aunque el humano intervenga en el camino donde pasan, ellos pasan. Sí, claro. Eso es muy lindo. Alguna vez yo le pregunté a una bióloga que qué pasaba con los caracoles. Donde vivo hay muchos árboles y cuando llueve hay caracoles. Claro. Y hay veces que salgo y es el camino de la muerte, le llamamos, porque no siempre me doy cuenta, o la perra no se da cuenta del caracol. Y yo decía, ¿por qué los caracoles, si ven que vamos a pasar, no se quitan? Pero bueno, afortunadamente, como platico con puros investigadores interesantes, inteligentes, con mucha información, me dijo, no, ella es su camino. Claro. Ellos siempre han estado por ahí. Lo que pasa es que el hombre puso su casa ahí, pero ellos tienen su información genética que les dice por dónde salir. Tienen que ir, claro. Sí. Wow. ¿Y qué más nos puedes decir de los animales? Por ejemplo, dinos cuáles son animales silvestres. Acá donde vivimos en la Ciudad de México. Miren, nosotros que somos aquí citadinos,
aunque nos gusta estar encerrados y ver nuestras paredes perfectamente delimitadas, no hace falta más que asomarte por la ventana para ver fauna. Podemos ver a los pajaritos que están por ahí, Ay, podemos sí. ver a las ardillas que están por ahí. Inclusive de repente se nos cruzan cosas ya más raras, pero que ahora empiezan a ser más comunes en la ciudad. Por ejemplo, Yo cacomixtles. los veo en la noche, hay uno Claro, que... andan por ahí Sí, por todos sí. lados. Entonces, la verdad es que están ahí, nada Ujú, más que nosotros tenemos la impresión de que no existen porque estamos a veces muy encerrados, muy ensimismados en nosotros ujú. mismos, pero ahí están, O ¿no? porque se protegen de nosotros. Claro, también hay muchos que definitivamente los pajaritos, como tienen la mayor habilidad para poder escapar así, pues no Ujú, tienen tanto problema pues, de que pasen los coches, de que pasemos nosotros, etcétera, etcétera. Pero otros que van sobre la tierra, pues sí se tienen que cuidar de nosotros, ¿no? claro. Entonces, pues sí, ahí está como barrera que a veces nos impide, pero nosotros no necesitamos realmente esforzarnos mucho, Claro. en cualquier lado hay. Hace poquito un reporte que a mí me impresionó aquí en la cancha de fútbol, una comadreja. Eso es Wow. rarísimo. Yo ni siquiera las he visto aquí en la ciudad. Entonces, la verdad es que solo falta poner un poquito de atención y andan ahí por todos lados, ¿no? Ajá. Y de ahí para adelante, ¿no? Las cosas que vemos en los documentales, ¿no? Los Sí. jaguares que todo el mundo ve, de repente los leones, los elefantes, este tipo de cosas que son como Ujú. demasiado llamativas y pues obviamente son protagonistas en la cámara para que todo el mundo diga, wow, Sí, ¿no? y que ahora como que fuimos testigos de que existen con la pandemia, ¿no? Sí, claro, Nos encerramos y ellos volvieron a salir. claro, Dijeron, exactamente. ay, gracias por dejarnos pasar. Sí, sí, sí. Fíjate que eso fue muy interesante y de repente se contradice algunas de las cosas que nosotros pensamos precisamente de esto, ¿no? No, pues es la ciudad, no debe de haber animales silvestres. Y no es cierto. O sea, más bien el problema es que volvemos a lo mismo, tan inmersos en nosotros que a veces no nos damos cuenta que ahí están. Y sí, independientemente de eso, pues a veces les estorbamos para algunas cosas. Eso es cierto. Hay varios, proyectos de varios colaboradores que trabajan con carnívoros, que son parientes de los perros, digamos así, Ujú. que donde se ha notado que lo único que se necesita para que los carnívoros empiecen a regresar a los lugares es que los dejen de cazar, ¿no? De Sí, verdad. exacto. O sea, pero los Jorge puedes Servín tener. dice esto. Unos Ujú, colegas que trabajan en Sudáfrica. El terreno que tiene la mayor densidad de un gato silvestre que se llama cerval ujú. y que se tiene registrado creo que en toda África, es al lado de una petroquímica. O sea, Wow. la verdad es que tiene una capacidad de adaptarse brutal, ¿no? O sea, muy, Ajá. muy importante. Ah, Ujú. Oye, se me olvidó decirle a quien nos está siguiendo en Facebook que si quieren hacer algún comentario, pregunta o lo que sea, aquí estoy revisando las publicaciones. Y por otro lado, traes una presentación, ¿quieres que la usemos para que Claro, nos solo digas algo más? digamos algunas cosas para que también esto sea un poco más visual, porque la verdad de la vista nace el amor. Entonces, Ujú. pues podemos ir viendo algunas de estas cosas. Por ahí tenemos la primera que es un mapa de México. Si Si ya la nos estamos viendo ayudan. por ahí. Ajá. Ujú. A ver, vamos a ver si ya aparece, porque estamos como ahí está. Ahora sí te la comparto para que Perfecto. veas lo que nos vas a explicar. Muy bien, pues miren, o sea, la verdad es que traje esta imagen porque lo primero que tendríamos que saber de la fauna y sobre todo de la de México Ujú, es que México, como lo podemos ver, es un país bien rarito, ¿no? O sea, nosotros vemos cualquier otro país y son cuadrados, son redondos, o sea, tienen como formas muy definidas. ujú. Pero México no. México, precisamente Uy, como el cuerno de la abundancia, tiene muchas penínsulas, islas, tiene una masa continental muy grande, luego partes pequeñas como los istmos. Y esto provoca que nosotros tengamos muchos tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos los bosques, tenemos los humedales, como lo que era aquí hace muchos ujú, años, también pastizales, ¿no? Como los que se pueden ver en las películas a veces ujú. si alguna vez, a lo mejor es demasiado vieja la referencia, pero si vieron Danza con Lobos, este tipo de Ay, sí. pastizales, México tiene algunos de estos en el norte del país, las selvas, desde luego, y bosques raritos, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, ahí están viendo en la imagen de abajo un bosque de cactáceas, que a nadie se le ocurre, wow, un bosque, pero de cactus. Bueno, México tiene bosques de ¿Dónde cactáceas. están? Entonces, todos estos ecosistemas convergen en México gracias a que tenemos una cierta influencia de la parte, digamos, norte, Ujú. un poco más ártica, y también la parte tropical, ¿no? Que es Centroamérica, el Ecuador, que es lo que nos imaginamos. Y esto permite que tengamos tantos ecosistemas y por lo tanto un montón de especies, ¿no? Sí. Ah, fíjate que vino en el aniversario de hace 5 años, el aniversario de la UAM, Ujú. vino Sarucán.
Ah, Y vino, Estelcán. no, qué delicia. Claro, Por sí, sí, cierto, sí. la grabación está ahí en YouTube de la Ay, UAM ay, Xochimilco, véanla que nos vino a definitivamente. hablar sobre la Ujú. biodiversidad en México y la calidad alimentaria. O Claro. sea, todo lo que tenemos Ujú. para poder comer y estos diferentes ecosistemas. No, los mapas que mostró, y bueno, es Arucán. Claro, sí, Este, exactamente. De ajá, hecho, eso es muy interesante porque, y saltándonos rapidísimo a lo de la biodiversidad, estos lugares tan diversos tienen tantas cosas que ofrecernos que pues obviamente es de donde nosotros podemos empezar a buscar cosas nuevas para comer, para curarnos, ujú, etcétera, etcétera. Entonces, la biodiversidad obviamente es importante per se, por sí sola, para que nosotros la apreciemos, la cuidemos, etcétera, etcétera, sí, pero además es muy funcional, muy, sí, muy, muy funcional. ajá, Siempre los veterinarios pensamos en las cosas funcionales de todo y definitivamente la biodiversidad es una cosa muy funcional para nosotros, ¿no? De ahí ajá. sacamos el maíz, de ahí sacamos el jitomate, de ahí sacamos todas las cosas por las cuales subsistimos, Claro, ¿no? pero además Ujú. estos animales silvestres están relacionados con Claro, ese suelo. O exactamente. sea, si los matamos, si los cazamos, lo que sea, Ujú. no orinan, no consumen, o sea, está íntimamente Claro, relacionado. claro, Y eso a veces como que no ves, ay, pues cuida del pastizal, sí, pero el animal que pasa por ahí y pasta, claro. orina, Sí, sí, sí. defeca, todos esos son minerales que se van al subsuelo. Ay, cómo he aprendido con ustedes, ¿eh? Todos tienen Ajá. un trabajo, ¿no? Todos tenemos un trabajo que cumplir y eso incluye a los animales, ¿no? Entonces, incluso los animales de repente también tienen funciones muy importantes dentro del ecosistema. Hay algunas, porque la naturaleza es muy sabia, que son redundantes, es decir, que dos o tres animalitos hacen lo mismo por si alguno falta, bueno, ahí Ay, están qué los otros dos. padre. Y por eso es que no hemos notado el colapso de muchas cosas, ¿no? De que alguno se vaya desapareciendo y demás. Hay una historia interesante que además les cuento mucho a mis alumnos cuando estamos hablando de diversidad, y es que en la isla Mauricio, que es una isla que está enfrente de Madagascar, bueno, hacia el Ujú. este de Madagascar, pues era una isla donde pasaban los barcos, se proveían de alimento, y una de las cosas que se proveían era de pájaros dodos, que eran como unas Sí, gallinotas. Bueno, en realidad enormes. son parientes de las palomas, pero eran unos pájaros grandes, torpes, Ajá. que no sabían volar, ¿no? Pues no, Entonces con eran ese peso, alimento ¿cómo? perfecto. Entonces Ajá. llegaban, se los llevaban y eso servía de alimento para los viajes hasta que se acabaron, ¿no? Entonces, pero bueno, la historia no es realmente esa es la parte triste, pero viene la más triste. Ah, Resulta que estos pájaros se comían la semilla de un árbol y solo gracias a que se la comían y la sacaban, estos germinaban. Entonces, un en la día popó de los... de los dodos, y un día alguien de repente dijo, oye, mira, ¿ya viste estos árboles? Ay, sí es cierto, oye, pero no hay brotes de estos. No había ni un solo brote. Entonces, todos los árboles que quedaban en la isla tenían como 300 años, que fue justo el momento en el que desapareció el dodo. Entonces les digo, miren, Híjole. esto es como un juego de Jenga. Conforme van sacando piezas, esto se va a colapsar. Entonces, Ujú. ahorita probablemente no lo notamos porque hay varios animales que a lo mejor están cumpliendo con la función, pero en islas como esta, donde solo hay uno y uno, y si quitas uno, el Sí. otro se va con este, es muy evidente, ¿no? Ajá. Entonces, no lo notamos, pero tristemente, cada vez que sacamos una pieza de estas, cada vez que se extingue una de estas especies, pues le estamos dando menos estabilidad a nuestro sistema, que es Ujú. además del que dependemos, de que haya oxígeno, de que haya agua, de que haya alimento, de que haya lluvias, etcétera, Sí, etcétera. fíjate Ujú. que alguna vez también invité a Rodrigo Medellín. Bueno, ¿qué te puedo Buenazo, decir? claro, sí, ¿No? sí, sí. Con los murciélagos. Me Sí. acuerdo que supe de él como Batman mexicano y a la gente le dan miedo los murciélagos. Cuando él te empieza a contar todo lo que tuvo que hacer para encontrar su ruta migratoria, saber por qué se morían, por qué los mataban, cómo el miedo tenía que ver con esto y cómo la sobreexplotación del maguey para sacar el tequila Ujú. había provocado que no creciera la plantita de la que él se La pone y entonces florecita. la, Ujú. la polinización, todo ese ciclo por estar vendiendo tequila Sí, 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 indiscriminadamente y tener que volver a descubrir cuál es su ruta para volver a cuidar y hacer el manejo, claro. Ujú. para recuperar a la especie, dices, para que todo el mundo se tome el tequila. Sí, sí, sí. Ahorita ya se les antojó el mezcal, entonces ahora vamos Sobre el mezcal. sobre el mezcal. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, yo creo que, o sea, la cuestión es, como para todo, ¿eh? Ni siquiera para particularmente la conservación de la fauna silvestre. O sea, es un poco como la empatía, ¿no? O sea, poder interpretar que tanto ellos como nosotros estamos luchando por lo mismo, por estar vivos, ¿no? Entonces hay que tener Ujú. consideración como la misma que podrías tener con cualquier persona, ¿no? Y el Exacto. problema es que a veces nosotros no nos cuesta trabajo porque no los conocemos, obviamente, que
entender que de repente sí es muy importante que salga la florecita, ¿no? Ujú. Cosas tan básicas como que las hojas secas se queden cierto tiempo ahí, porque sirven de algo, ¿no? Ahorita más Claro. adelante les voy a enseñar una foto de un pajarito que viene agarrando estas ramas de los pinos. En mi pueblo se dice juncia, pero no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ¿De realmente. dónde eres? Soy de aquí, pero viví mucho tiempo en Chiapas, Ah, en la bueno, parte de es los todo altos un de mundo Chiapas, ajá. enorme. Ajá. Entonces, necesitan de las hojas secas para poder cumplir con eso. Entonces nosotros estamos necios de quitar todo lo que ya está muerto. No, hasta eso Es tiene para que se vea función. bonito, Claro, ¿no? Para que se vea estético, en estético, ¿no? bonito. Ajá. Exactamente. Sí, sí, Qué sí. impresionante. Sí, sí, sí. Oye, y entonces, animales silvestres, a veces dices, hay fotos bonitas que ves al león, al elefante, a la Claro. jirafa, Ujú. ¿no? Pero el murciélago es un animal Claro. silvestre. Y es Me- un mamífero que le da de comer a sus animalitos con las mamas. ¡Ah! claro. Son Te voy a empezar a preciosas. poner en contexto de qué tan grande es esto. Y entonces, si quieren, podemos ver la La siguiente siguiente, porfa. foto, Ajá. que es un poco para que primero sepamos qué tantos hay. Y obviamente, ya con eso nos vamos a empezar a dar cuenta que son tantos que pues el gusto se rompe en géneros, ¿no? ¿No? Entonces habrá algunos que para ti son horribles, horripilantes, pero alguien diga, Dios, qué bonito, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos viendo en pantalla, bueno, primero en la parte de arriba están viendo cuatro imágenes, perdón, donde Ujú. tenemos les voy a hablar básicamente de cuatro grupos de vertebrados. Esto significa de animales que tienen esqueleto. Se me fueron ahí algunos, porque la Ujú. verdad es que sé muy poco de ellos, pero de estos que son vertebrados y que tenemos en México, pues los grupos más importantes son desde luego las aves, los mamíferos como los murciélagos, desde luego, los reptiles y los anfibios. Ujú. Y voy a aprovechar también para platicarles de un par de términos que utilizamos tanto los biólogos como los veterinarios, que son especies que son nativas Mm. y especies que son endémicas, ¿no? Sí. En el caso de las nativas son especies que se distribuyen de manera natural aquí en nuestro territorio, en México, Ujú. pero además están en otros países, ¿no? Por Mm. ejemplo, hay algunas que son compartidas con Estados Unidos y Canadá, algunas que están compartidas con Centroamérica, Guatemala, etcétera, etcétera. Ujú. Y esas son, toda su vida han vivido aquí, ellos evolucionaron en este ecosistema y entonces están aquí desde mucho tiempo. Pero tenemos unas muy especiales, que son las que solo existen en México y no existen en ningún otro lado del mundo. Ujú. Y hasta nosotros las conocemos como endémicas, ¿no? Entonces ahí en la figura lo que van a ver son el número de especies que tenemos por cada uno de estos grupos, que por un lado son las especies nativas, es decir, todas las que se distribuyen de manera natural en México, y después un número abajo, el número de especies endémicas, es decir, las que solo existen en En México. ese lugar. Entonces, de la mayoría de las especies que tenemos en México, de estos grupos de vertebrados, más del 10% de las que tenemos existen única y exclusivamente en México. No existen en ninguna otra parte del mundo. Entonces, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? eso es Haznos muy sufrir. importante para nosotros. Bueno, el de cajón es el ajolote, ¿no? Ese es uno de los que es emblemático, pero hay muchísimas Sí, más, muchos ¿no? más. Hay, por ejemplo, aves, hay mamíferos, hay muchos de los murciélagos precisamente que nosotros tenemos que son endémicos. Entonces, solo se distribuyen en México y eso le da un valor más importante a nuestro país, ¿no? Porque Ujú. somos responsables de cuidar este tipo de cosas porque no existen en ningún otro lado. Si se desaparecen de México, se desaparecen por completo, ¿no? Fíjate, nos pregunta Rafael, yo acabo de ver un documental del 2017 sobre los corales. Ujú. ¿Son animales? Sí, entran dentro de los animales. Ujú, sí, Ah, mira, las esponjas marinas también. Ujú. los estrellitas. Las estrellas de mar, todo eso son animales, exactamente. Y las ves en el mar y dices, ay, me la llevo de adorno. Está en su casa. Y están Y vivos, ¿no? O están sea, en vivos. Y ves cuanto los las sacas, patitas hasta así, ahí. Claro, sí, exactamente. cuando los ves se te ocurre agarrarlos, las patitas están diciendo, oye, en buen plan, Claro. déjame aquí, Sí, veme, obsérvame y disfruta el mar, pero no es de tu propiedad mi claro. vida, Sí, 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 ¿no? exactamente. Bueno, es lo que yo he interpretado, pero ya conozco hablar con las estrellas de mar. En Progreso las veía, en Chichulub, yo iba mucho Ah, los claro. veranos a Sí, sí, Chichulub y sí. bueno, qué maravilla. Dice, un día vieron que los corales se estaban haciendo blancos. Ujú. En resumen, muchos estaban muriendo por el aumento de la temperatura en el mar, que tan solo por 2 grados. Eso es suficiente para que los corales en un tiempo de 2 meses desaparecieran y la mayoría de su fauna alrededor. Sí, hay Ay, qué muchos, triste. muchos animales que desafortunadamente son muy sensibles a cambios incluso muy marginales, que podríamos decir nosotros, pero que para ellos son brutales, ¿no? O Ujú. sea, no es obviamente la escala es muy diferente de lo que para mí es caliente
que puede ser para una estrella de mar o incluso para nosotros mismos, ¿no? Hay Ajá. gente que tolera muchísimo menos el calor como yo y hay Sí. otros que toleran muchísimo menos el frío, ¿no? Ajá. Es lo mismo, ¿no? O sea, trabajamos con estos márgenes en los cuales a veces es difícil decir qué tan sensibles van a ser, pero desafortunadamente hay especies que sí son muy sensibles, muy, muy, muy sensibles a cambios así Cambios de chiquitos, ¿no? temperatura. Temperatura, por ejemplo, la salinidad en el caso del mar, hay algunos que toleran muy poquita salinidad, hay otros que, por ejemplo, toleran poca agua dulce, etcétera, Mm. etcétera. Los cambios de humedad, estos como tiempos atípicos que tenemos de lluvias donde de repente llueve un montón y deja de llover 8 meses, ¿no? No todos están Ujú. capacitados para sobrevivir esas circunstancias, Sí, ¿no? pues el ajolote, ¿no? El Ahora que ajolote, hizo tanto exactamente. calor, era totalmente en contra de su supervivencia. Ya Claro, deja tú exactamente. los depredadores o la Claro, basura. claro. El clima mismo Ujú. cambió y no se podían seguir Alcanzar madurando. adaptando. Ujú, sí, Exactamente. exactamente. Fíjate que hay un documental que yo vi que me encantó, que se llama Una vida en el planeta, de David Attenborough. No sé si Ujú. lo viste, está A en él lo conozco, Netflix. pero no Ah, conozco el documental. yo solo Ujú. lo conozco en los documentales desde que era chiquita. Claro, Y sí, sí, decía, wow, ¿cómo nos enseña sí, sí, esas sí. cosas? Y ese documental maravilloso Ujú. narra sus 90 años en este mundo Wow. y narra cómo de niño empezó a tener, como te preguntaba ahorita, este interés por la naturaleza Claro. y fue de los pioneros en documentar esto, Sí, sí, y sí. irse a lugares que nunca habían sido registrados. Claro. Ujú, Entonces te hace un recuento de todo lo que ha visto en su vida ujú. y cómo ha cambiado con la depredación que hemos hecho, Sí, sí, sí. especies que desaparecieron, hábitats que vieron afectados Claro. Ujú. y todo empieza, véanlo, ¿eh? Es muy bonito. Claro, Y, pero es muy bello este documental porque tiene esperanza. claro. Es un hombre maravilloso porque da la esperanza, Claro, sí, sí, sí. gracias a cosas que se comparten como esta. Fíjate que muchos de los documentales ahora están tratando ya no simplemente dramatizar, porque obviamente sí es Ujú. importante dramatizar después de todo, porque pues, es una cosa Sí, si no te dramática, mueves, pero también ya empezarnos a dar como opciones de qué es lo que está pasando y qué podemos hacer, ¿no? Y eso es importante porque el problema es, volvemos a lo mismo, estamos como muy desconectados, ¿no? Entonces, a veces, bueno, ¿y yo qué hago para salvar al ajolote, ¿no? Y eso que el ajolote está aquí al lado de nosotros, ¿no? Pero a ujú, veces que no es obvio para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tendría sí, que hacer yo para que esto tenga un impacto en los ujú, animalitos silvestres, ¿no? Entonces, a ujú, veces eso cuesta trabajo y hay muchos documentales ahora que están retomando esto. Hay uno que se llama La Última Llamada, lo estrenaron en la Cineteca, pero yo espero que pronto llegue a salas, ujú, que justo son historias de animales, historias de éxito, no me gusta mucho el término, pero ujú, eso es, ujú, de animales silvestres mexicanos en ujú, algunos de los contextos de México, ¿no? Entonces está muy padre ujú, porque justo ya no es como, uy, nos estamos acabando todo, sí, pero sí, esto es lo que estamos haciendo para tratar de que esto se resuelva, ¿no? claro. Ujú. Oye, ¿cómo trabajas tú? ¿Con cuáles son qué es lo que has estado trabajando últimamente en tu investigación? De Ujú. todo este mundo gigante, pues no puedes Sí, abordarlo claro. todo, sino que te enfocas en algunos de estos grupos. Sí, a mí en particular, el grupo con el que más trabajo son con los carnívoros. Los carnívoros son el pariente más cercano que podemos ubicar son los perros, ¿no? O sea, Ujú, de hecho, el perro es un carnívoro, aunque es un carnívoro doméstico. Yo trabajo con carnívoros domésticos, silvestres, perdón. Y dentro de esos, un grupo con el que más fuerte he trabajado en los últimos años son los prosiónidos, que ¿esos cuáles son? para aterrizarlos un poco y que todos podamos ubicar fácilmente, son los primos hermanos de los mapaches. Entonces, Mm, todos aquellos que son especies cercanas al mapache entran dentro del grupo de los ¿cómo prosiónidos. cuáles? Por ejemplo, ardillas. No, mira, No. por ejemplo, tenemos al cacomixtle, es un ¿Qué prosiónido. característica tiene estos Estos grupos, animalitos ajá. que derivan, se Mira, parecen a él? en principio son animales de talla relativamente pequeña, ¿no? Son Ujú, animales que pesan 10 kilos o menos, ¿no? ujú, La gran mayoría. Son carnívoros porque su principal. antecedente, o sea, Ah, su antepasado, fue un carnívoro principal y de ahí derivaron los tigres, los ujú. leones, los jaguares, etcétera, etcétera, lobos, y por ahí una ramita se convirtió en los prosiónidos, ¿no? O sea, el mapache viene de esas, de Es, tigres y es eso. pariente de ellos, ajá, es un Ah, pariente, mira. ajá, digamos que si los prosiónidos entre ellos son primos hermanos, con los otros son primos primos, ¿no? Ah,
Entonces sí, están relacionados. Prosiónidos. Prosiónidos. Y entonces el mapache es el que todo mundo ubicamos, como Sí, me es comentabas, muy por ejemplo, bonito. de la película de Ay, Vecinos sí, Invasores. qué bellísima película. Pero hay otros, en México tenemos otros, incluido el cacomixtle, que es otro de los que ubicamos muy claramente, pues Ajá. es pariente del mapache. ¿El Los zorrillo? zorrillos no, ellos son otra familia, son una familia, y Son de los hecho, Martínez, no son los González. exactamente. Ajá. Ellos se parecen porque son blanco y negro, diríamos, pues son Ujú, parecidos y sí tienen obviamente relación, pero no tanta como de repente el cacomixtle y el mapache. Y ujú, unos que se parecen menos, pero que siguen siendo primos hermanos, ujú, son los cuatís y los tejones. De hecho, con los cuatís son con los que más trabajo. ujú. Depende de dónde los captures, son animales del norte o del sur y tienen diferentes nombres. Ajá. Por ejemplo, en la península de Yucatán se les dice pisotes, en general se les dice cuatíes, en el norte se les dice tejón, andasolo, tiene varios nombres. Y ellos en particular también son parientes de los mapaches. Y tenemos uno último, que ese es bien interesante, porque en realidad parece un chango, porque todo el tiempo está en los árboles, ¿no? Mm, De hecho, también algunos de sus nombres que se utilizan para designarlos, los podemos conocer como micos, ¿no? mm. Pero en realidad no son No son. micos, son más parientes de los mapaches. Entonces, estos son como el grupo con el que más he estado trabajando recientemente, aunque obviamente me interesan varios de otros grupos, tanto de carnívoros como incluso de otros vertebrados, ¿no? Ahorita me dices que has descubierto. ¿El capibara? ¿Qué es? El capibara es un roedor. No me digas. ¿Quieres oír de un roedor que seguro no te imaginas qué es? Mm, El puercoespín. No me El digas. puercoespín es un roedor. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ese Nunca tipo me de lo hubiera cosas fascinantes. imaginado. Claro, eso a mí también me ¿Y eso impactó. ya cuando ves su estudio genético? Eso ¿O cómo determinan que el capibara es ujú, de un tipo y el puercoespín es de de otro? otro. Fíjate que una de las cosas esto es obviamente terreno mucho de los biólogos que se encargan justo de Ajá, de ordenar, clasificar. Ajá. pues los estudios clásicos son viendo como sus características externas. Una de las más interesantes obviamente es el cráneo, porque tiene muchas variaciones, porque tenemos muchos sentidos aquí puestos, ¿no? Tenemos el olfato, la Ujú. vista, el gusto, etcétera, etcétera, y eso hace que nuestro cráneo al mismo tiempo se modifique, ¿no? Ah, Entonces, pues a veces empezamos a buscar, mira, este cráneo se parece a este. Aunque obviamente hay otras opciones, ahora ya con todo el avance que hay en la tecnología, pues podemos tomar un pedacito de células para hacer estudios genéticos y con estos estudios genéticos decir, mira, este está emparentado. Aunque se parecen mucho, en realidad resulta que este es más parecido a este que este, ¿no? Este que no se parece en absoluto, pues resulta que por alguna razón empezó a desarrollar espinas en lugar de pelos, ¿no? Y se convirtió en un puercoespín, pero es un pariente de una rata, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los puercos cerdos. No tiene nada que ver con Nada los que ver. puercos cerdos, exactamente. ¡Guau! ¡Qué Sí, sí, sí. padrísimo! A mí el capibara, ¿sabes? Te pregunto porque el doctor Ocampo, Claro. biólogo, me dijo, tú eres un capibara. Ah, Y entonces me fui a ver en Google y lo vi y dije, a ver, así como que tanta grasita no me sobra, claro. ¿no? Pero cuando me dio la explicación me encantó. Claro, sí, sí, sí. Averigüen qué es el capibara y cuáles son sus características de conducta. De conducta, sí, sí, sí. Porque me gustó mucho. Un día voy a escribir un cuento sobre Del capibara. Cecilia Capibara. O sea, Sí, estaría padrísimo. estaría muy lindo. Todos deberíamos de tener nuestro cuento así, ¿eh? Porque todos tenemos cierta personalidad que nos acerca mucho a un animal, ¿no? Exacto, Claro, sí, pero sí, yo sí. nunca había oído el capibara y cuando me dijo, me puse a buscar y dije, ay, qué bonito. Claro, Estaba alguien conmigo y dijo, ay, ¿cómo permites que te diga eso? Me encantó claro, sí, sí, sí. porque ubicó una esencia de algo que ha sido constante en mi proceder, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces me gustó gracias al doctor Ocampo, un saludo que por él conocí a Emilio. Claro, fue el intermediario. Exacto, fue el intermediario. Oye, ¿y entonces qué has visto en estos animales? ¿Qué características tienen? ¿Qué es importante que sepamos? Porque no los encontramos todo el tiempo. Claro. A veces eso, volvemos a lo mismo, por falta de atención, porque están en todos lados, ¿no? Están en muchos lados, pero sí, a veces por las prisas, el trabajo, etcétera, etcétera, no los podemos ver. Y justo este es nuestro trabajo también, tratar de platicarles un poco Sí. de qué se tratan estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuatí, es un carnívoro muy interesante porque generalmente los carnívoros son solitarios, ¿no? O sea, te imaginas, por ejemplo, el tigre, ¿no? Ahí escondido en la selva, el jaguar escondido en la selva sin que nadie lo moleste, Y etcétera, tan etcétera. guapos que son.
y son carnívoros, ¿no? Pero estos no, estos son muy sociales. Particularmente los cuatis son muy sociales y ellos tienen una estructura social bien interesante, donde las mamás hacen una familia muy grande, se quedan con los que son jovencitos y obviamente con las crías y entre todos se cuidan. Al único que expulsan es al macho. El macho se tiene que ir. ¿Ya cumpliste con tu Sí, exactamente, misión? Que te vaya puedes bien. ir. Pero de repente, obviamente, cuando es necesario, vuelve, se integra a la familia y se vuelve a ir, ¿no? Y así sucesivamente. Pero pueden formar familias de 70, ¿no? No O sea, me digas. que eso es raro dentro de los carnívoros. Y Algunos son puras hembras y jovencitas. hembras y jovencitos principalmente. Y eso es raro entre el mundo de los carnívoros. El otro ejemplo que seguro a todos nos va a venir a la cabeza son los leones, ¿no? Los leones sí viven un poco más, pero normalmente los carnívoros no son tan sociales. Entonces, bueno, una de las cosas que nos llamó la atención de ellos, obviamente como veterinario, de las cosas que más me interesan son las enfermedades y como bien lo dijiste, después me puse necio con entender un poco de inmunología, un poco porque la verdad es demasiado vasto. Y empezamos a rascarle por ahí, oye, ¿qué pasa con las enfermedades de estos animales? Y empezamos a estudiar tanto a los mapaches como a los cuatís de manera simultánea en un ámbito similar. Y resulta que unos son más susceptibles que los otros a las enfermedades, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque pues, son primos hermanos, deberían de ser como igualmente susceptibles a las enfermedades, pero parece que no. No sabemos todavía mucho, nos falta muchísimo por saber, pero parece que esta cualidad de estar todos pegaditos, como nosotros los chilangos, Sí, como que la vas en familia el metro, mexicana, exactamente, como vas en el metro, uno estornuda y estornudamos todos, probablemente les confirió una resistencia mayor a las enfermedades. Y entonces, en la mayoría de los estudios que hemos visto hasta ahorita, los cuatis son bastante resistentes a muchas enfermedades, ¿no? Y las mismas personas que conviven más a menudo con ellos dicen, ah, claro, estos resisten todo, ¿eh? O sea, no los mata absolutamente nada. Es más, yo nunca he visto uno enfermo en mi vida. Sí se llegan a enfermar, tristemente, pero parece ser comparativamente más resistentes que otros y puede que parte de la explicación esté dada por el hecho de estar así en bandita, que de hecho así es como se les conoce nobiliariamente a las familias de cuatí, se les dicen bandas, ¿no? Ah, mira qué rico. Oye, hablaste una palabra muy linda que es la inmunología, que suena mucho, es como prima hermana de la patología. Sí, por Pero ahí. en realidad, cuando estudias la patología es la enfermedad Claro. y la inmunología es la capacidad de la especie de resistir Sí. o adaptarse a las condiciones adversas que Sí, lo de puedan hecho, enfermar. creo que dijiste una división bien bonita porque todo el mundo siempre decimos inmunología, el sistema que se encarga de combatir a los agentes infecciosos. Y no solo es eso, es varias conductas adversas que no necesariamente tienen que ver solo con enfermedades infecciosas, que son las que más conocemos, pero sí, nuestro sistema inmune es como nuestro principal aliado y nos sirve para varias cosas. Obviamente para combatir, por ejemplo, una infección por un virus, el COVID, etcétera, etcétera. El sistema inmune es el que se pone en primera fila y dice, a ver, espérate, aquí no pasas, ¿no? Pero también sirve, por ejemplo, para cuando te cortas y se tiene que reparar tu herida. O sea, parte del cómo se da esta reparación de la herida es gracias a que el sistema inmune llega y controla todo. De hecho, primero lo que hacen es tratar de destruir cualquier cosa que sea peligrosa dentro de la herida y después empiezan a llamar como a los ingenieros y les dicen, oigan, vengan, ya se calmó todo, vengan, vamos a reparar, ¿no? Y además está conectado con un montón de cosas. Ahora que tuviste justo la charla de las emociones, pues bueno, está muy, 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 muy vinculado con todo el sistema nervioso, es decir, con nuestro cerebro, pero también con nuestro sistema hormonal, ¿no? Entonces, entre los tres se ponen de acuerdo para ver cómo le hacemos para mantener a alguien lo más saludable, lo más estable, etcétera, etcétera. No es solo en los humanos, es en los animales. Eso todos también los este animales. término de el bienestar animal que lo conocí gracias a los veterinarios. Yo tengo veterinarios en mi familia de la UNAM, los has de conocer, Rafael Hernández y Ah, claro. Sí, sí. es mi tío. Y María Elena Trujillo. Claro, claro. Ella es Es mi tía. directora de la facultad. Exdirectora, exacto. Y bueno, ellos dos han estado muy cerca y por ellos conozco mucho a los cerdos. Claro. Y mucho a la cuestión de los bioterios, Sí, de la preparación de animales para laboratorio. Entonces ha sido un descubrimiento, pero también he visto que esto del bienestar animal, yo lo conocí hace como 15 años, que empezaron a hablar mucho aquí, algunos foros y demás, y decían, es que los animales tienen derecho a estar en buenas condiciones, aunque nos los vayamos a comer. Sí, sí, sí. Aunque vayan a estar exhibidos en un zoológico. Claro. Fernando Boal, bueno,
Claro. procura los animales en el zoológico para que los podamos ver sanos y saludables y que se conserven como Claro. especie, Sí, ¿no? sí, sí, Porque hay gente exactamente. que es radical y dice, no, en los zoológicos no, porque Claro. los maltratan. Hay especies que si no las tienes en el zoológico no las vas a ver nunca, Claro. ni se van a conservar, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, entender que los animales también tienen un sistema nervioso que tiene un similar a lo que son nuestras emociones, Claro. pero digamos, un disparo en los neurotransmisores y las hormonas Claro. que provocan unas conductas de alerta, Claro. de seguridad Ujú. y de reproducción. Sí, sí, Ay, sí. qué bonito. Sí, o sea, volvemos a lo mismo. Es un poco tratar de ser empáticos con alguien que tiene dificultades para comunicarse con nosotros, ¿no? O sea, es más fácil para nosotros entender a los perros porque llevamos mucho tiempo conviviendo, Sí, entonces los ves tristes, los ves alegres, etcétera, etcétera. Pero te saltas al gato y ya cuesta más trabajo, sí, ¿no? ya es Porque más tienen menos tiempo con especialito. nosotros. Pero Ah, imagínate los mira. que, claro, es que de los primeros animales domesticados fue el perro, más que cualquier otra cosa, Ajá. y de los últimos, el gato. Entonces también por eso nos cuesta más trabajo entenderlos a ellos. Pero imagínate ahora los que nunca han convivido con nosotros, ¿no? De repente, siempre tenemos ahí el debate chiste de qué pasa con las tortugas, ¿no? Ay, sí, que la gente... Pero no, ya de repente conoces a amigos que dices, no, claro, es que a veces mi tortuga se enoja conmigo, ¿no? Uno de mis Sí. exalumnos, una vez su tortuga se enfermó, saca sangre para ver que esté sana y demás, y después la tortuga no le quería recibir la comida de la mano, se volteaba Tómala. así. Entonces, claro, o sea, el problema es que nos cuesta mucho más trabajo interpretarlos, pero siendo honestos, la verdad es que tienen Observa. mucho de lo mismo que nosotros tenemos. Tienen los mismos neurotransmisores, tienen un sistema nervioso central como nosotros, tienen emociones parecidas a las que nosotros tenemos, pero obviamente como la emoción es algo bastante intangible a veces para Sí, describir, pues es difícil decir, claro, está triste, ¿no? Pero seguro tiene el mismo desencadenamiento neurológico neurológico. cuando no se siente bien, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, no necesitamos estar seguros de que el animal está triste, pero simplemente tenemos que comprender que igual, al igual que nosotros, bajo algunas circunstancias, pues sus mismos neurotransmisores y demás hacen que no se sienta bien, ¿no? Exacto. Es que gracias a ustedes, a los investigadores del mundo animal y del mundo bacteriológico y del mundo de los hongos, te das cuenta que tenemos las mismas características de Claro. vida. Sí, sí, sí. Claro, se interpretan diferente porque no tenemos los instrumentos para hacerlo, Claro. pero no Ujú. quiere decir que no dependan de condiciones favorables para su existencia y de que sepamos convivir. Tampoco Claro. se trata, bueno, pues deja que entren las ratas aquí. No, no. No, No, pero, claro. pero Ujú. sí hacer intervenciones donde seamos un poco más empáticos, Claro, respetuosos. respetuosos, Ujú. ¿no? Decía Jordan Godulov, que es de biología, que él Ujú. nos habló sobre la fauna invasora. Ujú. Decía, se vuelven invasoras porque nosotros nos metimos en su lugar. Claro. No, y también, sabes, un poco, nosotros favorecimos eso, ¿no? Justo ahorita estamos trabajando con una chica en Sinaloa haciendo justo estudios de inmunología en carnívoros y una de las cosas que estamos tratando de desafiar, la idea ahorita que se está tratando de desafiar es qué tanto lo que nosotros le estamos poniendo de comer a los animales, porque tú tiras la basura y la basura no se desintegra, ¿no? Se aprovecha en todos lados, ¿no? Entonces, si eso puede estar teniendo un efecto, y eso es lo que muchas veces provoca que nosotros tengamos plagas, por así decirlo, Exacto. que nosotros no hacemos un manejo responsable de nuestra basura, ¿no? Entonces dejas Ujú. basura, pero para ellos no es basura, para ellos es un No, festín de comida, ¿no? claro. Entonces, pues obviamente se van a acercar a nosotros porque nosotros la dejamos ahí, ¿no? Entonces, sí, o sea, a veces no es necesario ni siquiera que nosotros nos vayamos a meter, aunque sí lo hicimos, sino que Ujú. además les estamos dando condiciones que para ellos dicen, pues claro, esto es maravilloso, muchas gracias. Gracias. Claro. Bueno, hay una Ujú. frase que oí un Sí, día sí, sí. cuando empecé a tener perro que decían, al perro le das de comer y dice, oh, esto debe de ser un dios Ah, porque sí. me da de comer. Y le das de comer a un gato y dice, debo ser Dios porque me da de comer. Claro, sí, Es- exactamente. son Sí, dos sí, sí. puntos de vista. Y sí es Sí, sí, cierto, sí. los perros son muy felices solo piensan en comer. Me decía el doctor Jorge Servín, que es de biología, Sí, sí. especialista en lobos, Sí, sí, sí. pero yo le decía, oye, es que ahí cuando dejo a mi perra siento que se queda llorando porque me fui a trabajar. Ujú, Y dice, es un lobo. En la genética es un lobo domesticado, ujú. pero no crees que está pensando, sí, ya se fue a trabajar, se tarda mucho. Si tú le das las condiciones de seguridad, de tranquilidad y demás, te va a esperar.
pero no está llorando en los pasillos, rememorando aquí, rumiando, Claro. que lo dejaste solo. Sí, sí, sí. Hace rutinas y sabe que vas a llegar. En ese momento se genera el vínculo, ¿no? Dice, pero si ya lo domesticas, tienes que cumplir con un compromiso de cuidado. Y en un animal silvestre no es así, Claro. pero no quiere decir que intervengas el espacio y lo Sí, sí, modifiques sí. para alterar su modo de vida. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho ellos yo creo que lo que más en este sentido valoran, obviamente a veces nos gana el sentimiento de decir, ay, pobrecito, imagínate, hoy no comió, etcétera, etcétera, y vamos y le tiramos pan, le tiramos sobras de comida para ver al cacomixle comer o a la ardilla, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a veces eso los perjudica más de lo que les ayuda, ¿no? O sea, ellos realmente lo que necesitan es ganarse la comida, más allá que nosotros les suplementemos algo, porque además es un poco injusto, ¿no? Lo hacemos con los que nos gustan, ¿no? Sí. Pero hay un montón que no vemos o que no nos gustan que estamos desfavoreciendo. Entonces nosotros estamos provocando un desbalance entre los que pueden tener mejor alimento y los que no lo pueden tener, ¿no? Claro. Mira, nos dice Uriel González. Buenas tardes, doctor. Qué formal. Gracias, Uriel, por Así son los veterinarios, Así así son somos los veterinarios. Dice, ¿cuenta con algún servicio social en fauna? No sé si es que te den un servicio o que alguien se incorpore a hacer el servicio social contigo en tu proyecto. Si cualquiera de las dos son variantes de esto. Claro, pues digamos, empezando por esta última, sí, normalmente tenemos muchos temas pendientes y siempre necesitamos manos para trabajar, ¿no? Y la verdad es que uno siempre tiene como a veces el temor de, uy, pero a lo mejor no soy suficientemente bueno para esto, pero no, la verdad es que se trata de trabajar, ¿no? Claro. Si nos cuesta más trabajo, pues se trata de trabajar más duro, pero siempre se puede realizar. Y sí, tenemos temas muy diversos, están desde luego los ajolotes, están mis carnívoros, murciélagos, tenemos varios temas por ahí pendientes y tenemos muchos colaboradores en muchos lados con los que siempre interactuamos porque siempre esto enriquece, ¿no? Y obviamente siempre estamos ávidos de gente que quiera venir a trabajar con nosotros y que desde el punto de vista que ellos quieran aportemos un poco para precisamente hacer de todo el mundo más sabido qué es lo que pasa con estos. No, y además ahorita que tienes otra vez el nombramiento con ACID, Sí, lo celebramos hace poquito. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Eso la verdad implica es que sí. compromisos Claro, más grandes de sí, sí, sí. trabajo Sí, sí, y sí. manos y mentes y voluntades para trabajar. Lo bonito de la UAM Xochimilco es que esta concepción interdisciplinaria hace Claro. que cualquier disciplina se incorpora a cualquier proyecto Claro. porque vas a sumar dentro del complejo trabajo que estás haciendo. Un administrador, Claro. para todo lo que son los proyectos y la gestión Claro, y sí, toda sí, la sí. parte de los recursos que obtienen como investigadores. Claro. Bueno, el investigador no puede estar haciendo todo, Claro, cuidando el sí, corazón sí, sí. del pato y Sí, sí. aparte yendo a entregar documentos y viendo Claro. el Excel, ¿no? Sí, sí, necesitamos apoyo en Con todos las partidas lados. presupuestales, Claro, o bien la sí. comunicación o el diseño, para poder hacer infografías, documentales, Claro. etcétera, que puedan divulgar el trabajo que estás realizando. Fíjate que justo esta parte de difusión para nosotros a veces es bien difícil, ¿no? No, parece que no, pero sí es bien difícil. Entonces sí necesitamos vincularnos justo con la gente de comunicación, con la gente de divulgación, porque de otra manera se queda en nuestro círculo, ¿no? Y es importante hacer esto, pues, de conocimiento total y absolutamente público. Y nada más regresando a lo del estímulo, todo el mundo, sobre todo los alumnos, muchas felicidades, que no sé qué, no saben más lo que trabajo. dicen, es más trabajo para ustedes sobre Tus todo. vacaciones de Ajá. diciembre se acaban de Sí, terminar claro, y sí, las de verano exactamente. también. Sí, sí, sí. Pero no, obviamente ¿No? es una responsabilidad, es Es un una honor. responsabilidad, pero obtenida por un privilegio, por un prestigio, por Claro. haber hecho un trabajo que dignifica el que hay un apoyo. Sí, claro, sí, exactamente, ¿No? es un poco eso, ¿no? Sí, Exacto. Sobre todo en estos tiempos que se ha cuestionado tanto a quién se le dan los recursos y Sí, a quién sí, no. sí. Bueno, hay proyectos que son fundamentales que tengan el recurso del apoyo Claro. porque están trabajando, produciendo y generando conocimiento de primer nivel. Sí, 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 ¿No? definitivamente. Sí, pues de una vez anunciamos que sí, cualquiera que se quiera incorporar al servicio social, Bienvenidos. adelante. Ajá, me pueden escribir, ahí está mi correo. Sí. Y si no, van a ver ahí por ahí las redes sociales, sobre todo el Instagram, que es donde El que utilizo Instagram más como mete para fotos. difusión. ¿Tienes Ajá. otras fotos que nos Sí, quieran si quieren mostrar? A pueden ver, irlas antes. pasando. Perdón, creo que me faltó una cosa del anterior, dime. nada más muy rápido, porque es importante. En el numerito rojo que están viendo en la parte de arriba, ese tristemente son las especies de todas las que tenemos que están en peligro de extinción. Entonces ahí es donde también tenemos que trabajar. Ajá. Y al final un par de historias tristes. En México tenemos un oso grizzly
hace muchos años. Y tristemente la foto que están viendo ahí es el último oso grizzly que hubo en México cazado. Entonces ese fue el último que tuvimos, ya no tenemos, ahora solo nos quedan los osos negros. Y la otra foto es un pájaro carpintero imperial, que era una cosa impresionante, pegaba contra los árboles y se oía a kilómetros de distancia. Y también ahí no fue por cacería, principalmente fue por deforestación de muchos bosques y volvemos a la dependencia de unas especies con otras. Sí. Entonces también es importante saber que tenemos muchas especies, pero también es muy importante que sepamos que muchas requieren más de nuestro cuidado que otras. Entonces hay que estar al pendiente de este tipo de cosas. Y si quieren, vamos a empezar a ver algunas otras fotitos para que podamos conocer algunas otras de nuestras especies. Sí, porque tienes unas fotos fabulosas, en tu Instagram. Ahora traje unas de algunos colegas. Bueno, esa sí es mía. Es una ballena gris en el Golfo de California. Es increíble, es impresionante. Una de las cosas que hacemos los mexicanos, entre otras cosas, es darles ballenas al mundo, porque vienen, nacen aquí, se van, migran, etcétera, etcétera. Es impresionante. Y bueno, ahí van a empezar a ver los iconos de los perfiles de Instagram o de Facebook de algunos de los colegas. Y justo ahora me traje fotos, no solo mías, sino de otros colegas que tienen fotos maravillosas, así súper bonitas. Algunas que son momentos que nunca más en la vida vas a encontrar, porque para que te pase eso tuviste que estar 3 días metido en la montaña, cosas por el estilo. En silencio. Exactamente, resguardado, sin molestar, sin hacer ruido, etcétera, etcétera. Y entonces son momentos únicos que obviamente yo ni remotamente soy fotógrafo, pero soy un entusiasta de disparar con la cámara. Entonces tengo de repente fotos de cosas que es difícil de ver. Entonces mi idea, de hecho durante la pandemia, ya algún día te contaré más a detalle de eso, pero como estábamos encerrados, en ese momento yo tenía la oportunidad de estar tomando fotografías y traté de hacer como un programita de un safari virtual, y entonces todas las semanas les subía fotos de animalitos y pues los compartía con mis amigos, ¿no? Entonces, pues trataba de difundirlos, porque a veces, pues, con una imagen empiezas a ver cosas que sabes que están ahí, bueno, más bien no sabes que están ahí hasta que las ves y dices, wow, esto está aquí luego, luego, ¿no? Entonces, bueno, muchos de nosotros, biólogos y veterinarios, somos apasionados de tomar fotos, no de ser fotógrafos, es demasiado alto el título, pero de esta manera acercar con imágenes a lo que está ahí luego, luego, ¿no? Entonces, bueno, les traje fotos de algunos colegas de diferentes lados, ¿no? Entonces ahí las estaremos viendo. Sí, se las van pasando. ¿Conoce el trabajo de Cecilia? Ha trabajado mucho para la Conavio. Presentamos un documental, es egresado de aquí, de biología. Claro. Y tiene unas fotos espléndidas y además trabajó muchos años en la Conavio, registrando la biodiversidad de México. Wow. Y en la pandemia dijo, ¿qué hago con todo lo que he hecho 15 años? Claro. Y se puso a hacer un documental que ha ganado muchos premios, ha estado en muchos festivales y tuvimos el privilegio de presentarlo el año pasado aquí, que tuviéramos una charla en transmisión porque él estaba en Estados Unidos. Claro. Se llama Miguel Sicilia y es un extraordinario fotógrafo. Luego te enlazo porque sí, estaría padrísimo. También hizo que se llama Historia de la Naturaleza en México, algo así. Entonces fue a mostrarnos del desierto, de la selva, de la estepa, de todos estos lugares que hay. Es como un poema. Claro, sí. Sí, lo que ustedes ven y nos comparten con sus ojos, porque no es lo mismo un fotógrafo que domina la técnica, claro. tiene una estructura, pero un biólogo, un veterinario que observa, nos muestra otra cara, ¿no? Sí, nosotros vemos la belleza en otro lado, ¿no? Exactamente. Nosotros de repente nos emocionamos con cosas que a la gente a lo mejor le parecerían hasta incluso asquerosas, ¿no? O sea, sí. Entonces sí, yo creo que más bien es un poco ahí la diferencia en la perspectiva, que pues a nosotros de repente nos emociona así de, wow, imagínate, mira, está agarrando un gusanito, ve el gusanito, cosas por el estilo, ¿no? La foto de Rodrigo Medellín que me encanta, que es cuando toma en la reproducción de los murciélagos, que están todos los bebés. Es increíble. Bueno, yo la veo y me puedo maravillar, ¿no? Claro. Pero la gente, cuando puse esa exposición, que creo que ahorita la tengo guardada, dicen, ay, es que son murciélagos. Pero es que me dan cosa. Bueno, pues para eso están las fotos y para eso está la información, para que aprendas de esa especie. No se te va a quitar el asquito o el temor, pero solo acepta que tienen un valor como vida animal. Sí. No están hechos para que te gusten o no te gusten. Son. Y de hecho probablemente te ven así porque de esa manera es como cumplen su trabajo, ¿no? Hay un murciélago, a mí me encantan los murciélagos, la verdad, me gustan mucho,
Pero hay uno que es horrible, la verdad, es muy feíto, muy, ¿Por muy feo. qué? No, y no me traje una foto, lo hubiera traído una de esas. Se llama Centurio Cemex, tiene la cara así súper arrugada, así Ajá, arrugada, arrugada, como arrugada, con arrugada. cuernitos, ¿no? No, este en particular no, pero tiene la cara así como muy, muy, muy arrugada y se ve feo, ¿no? O sea, si lo ves a Ah, simple vista y obviamente considerando nuestros valores de estética, se ve feo. Pero gracias a eso puede cansar insectos y las cosas que come. O sea, ese tipo de está hecho plegamientos que para tienes eso. es exactamente, están hechos para eso. Ajá, Entonces, obviamente podrían ser feos, si así lo queremos decir, pero son súper funcionales, ¿no? ajá. Entonces, todos tenemos este tipo de variaciones precisamente para darnos una ventaja sobre alguna cosa, ¿no? Los que tienen las orejas enormes, pues obviamente es porque le están dando una ventaja, ¿no? O sea, los que tienen la Claro, nariz muy larga, este tipo de cosas que a lo mejor para nosotros podría ser poco estético, es porque para ellos es una cosa funcional. Y entonces seguro a lo mejor entre ellos dicen, mira, ahí tiene un montón de pliegues, qué interesante, ¿no? O sí. sea, Pongo el ejemplo y lo decía con Claudia, que por ejemplo en el agua de Xochimilco, que es verde, ujú, pues si lo ve una persona que quiere ir a nadar, pues está horrible, claro, asquerosa y me da exactamente. asco. Sí, sí, sí. Pero si lo ves como biólogo, hay un montón de vida biológica ahí, Claro, sí, sí, ¿no? sí Y es, si lo ves como veterinario, sí sabes que es, tiene los nutrimentos para claro, las especies que están viviendo en ese canal. Entonces sí, sí, son, definitivamente. por eso a mí yo doy a veces clases o pláticas sobre estética, Ujú, porque la gente piensa que lo estético es lo bonito. ¿Y claro, qué es lo bonito? ujú, sí, Para sí, mí sí, es algo y para ti es algo y para el otro es algo. claro, Entonces, ujú, ese horrible desde el punto de vista estético ujú, convencional del que está arrugado el murciélago, pareciera horrible, pero en realidad es bello para su entorno porque tiene lo que necesita para su claro. supervivencia, ¿no? Hablando de esto de las múltiples disciplinas, por ejemplo, yo no sé cuál sería la perspectiva de algún diseñador, ¿no? Cuando ve este tipo. Y a lo mejor no ve al Yo murciélago soy si la... diseñadora, por eso he abierto mi Exacto. panorama desde hace 30 años. Entonces Eh, ves estos eh, perfiles que se forman de manera natural y tú dices, wow, ¿no? O sea, debe ser impresionante, ¿no? Porque ujú, probablemente de manera natural está generándose eso, pero a ti ya te da, como experto en líneas y ujú, trazos y ese tipo de cosas, te da una sensación totalmente diferente que para sí. cualquier otra persona. Entonces, la misma naturaleza es otra cosa que siempre tratamos de comunicar. Es un laboratorio viviente, ¿no? O sea, ahí están pasando experimentos todo el tiempo y a nosotros lo único que nos toca es apreciar pues, lo que sale al final del experimento, ¿no? Sí, Ujú. fíjate, me está diciendo alguien es sobre esto de la estética. De verdad, a veces se piensa que los diseñadores vemos las cosas bonitas, pero es cuando nuestro mundo es muy pequeño, Claro. ¿no? Ujú, Cuando tú entras al mundo del arte, yo estuve en el mundo del arte y estuve en un taller de creatividad, de crítica de arte. ujú, Y lo primero que nos puso el maestro, que ya murió, mi maestro Torres Michúa, era lo que hay que desbancar es esto de la estética claro. y empezar a decir que esto es hermoso, no, explícale a la gente lo que Ujú, va a ver, claro. lo que va a Ujú, tocar, claro. pero no Ujú, le hagas el juicio claro. de lo que a Ujú. ti te gusta, Sí, sí, sí. porque se corre el riesgo de que el otro diga, híjole, es que a ella como tiene título de crítico y dice que está bonito, entonces está Está bonito. bonito, claro. No, Sí, sí, sí. genérale la experiencia emocional Sí, sí, sí. y que sienta lo que tenga que sentir, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Exacto. No sé si has visto, no es por hacerle promoción, pero está aplicación del Google Art, que tú Sí, marcas un color y entonces te empieza a sacar cosas de colores y empiezas a ver, y la verdad es que para nosotros que somos neófitos en ese tipo de cosas, es una manera bien bonita de acercarse al arte. A mis alumnos les digo, la verdad es que miren, la universidad no es solo venir a aprender de lo que, no. ¿no? La universidad es una cosa bien universal, entonces tenemos que entrarle un poco al arte y trato de dejarles recomendaciones culturales una vez por semana. Y esa me gusta mucho porque la verdad es que tú vas y buscas lo que quieres y ya empiezas a ver, ¿no? Exacto. Sin juicio, sin nada, ¿no? Te pone, a ver, color azul y qué sale, ¿no? Y la Ujú. verdad es que es bien interesante lo que a unos les gustan y a otros no les gustan, ¿no? Y pasa lo mismo con cualquiera de nuestros sentidos, ¿no? O sea, con la comida, con el olfato, con todo esto, ¿no? No, y incluso lo que se muestra de lo que es bello, por ejemplo, en el arte, también Ujú. tiene que ver con el punto de vista de si es hombre o mujer. Claro, totalmente. Tuvimos una charla con Claro. una Ujú. feminista que estudia el arte en las mujeres y dice, en libros que son clásicos de arte que te dice, este es el arte clásico, no Ujú. hay mujeres, Claro. porque Ujú. lo escribió un hombre. Claro. Ujú. Entonces dices, a ver, es cierto, no estaba una nueva perspectiva, ¿no? Claro. Ujú. Y en este sentido es, si no aceptamos la diversidad Ujú. de pensamiento de el hombre y la mujer, ya perdimos. Si no aceptamos la diversidad de que hay otras personas que tienen conceptos de su género Claro. diferentes, Ujú. ¿cómo vamos a aceptar si un animal
tiene sentimiento, bueno, no sentimiento, tiene estos factores Claro, sí, sí, neurológicos sí. del sistema nervioso que Claro, reacciona claro. con impulsos hormonales y Sí, sí, sí. etcétera, Ujú. ¿no? Sí, exactamente. Entonces, lo que está saliendo ahora con toda esta información es que somos un mundo diverso, Sí, sí, sí. humanos, arbolitos y Sí, animales. claro. Si entre los humanos somos diversos, imagínate cuando lo escalas a Imagina, otras especies, ¿no? es impresionante. Ujú. Oye, ¿y entonces cómo enseñas tú con tus alumnos? Pues mira, la ¿Qué verdad, haces? bueno, hay como dos partes de mí. Por un lado, el módulo que enseño aquí en la universidad es el de técnicas quirúrgicas. O sea, soy también cirujano en ese Ay, qué sentido. padre. Entonces, ahí hay una formación diferente de la que trabajas con la gente con fauna silvestre, ¿no? Ajá. Entonces, pues depende mucho cómo te tienes que aproximar y depende de qué es lo que tienes que transmitir y enganchar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cirugía es muy importante que seamos muy responsables, ¿no? Y que seamos ahí en este mundo no hay, digo, en ese mundo no hay como mucho hacia dónde hacerse, tienes que ser como muy cuadrado en algunas Y muy cosas, ¿no? riguroso, Y muy ¿no? riguroso, sumamente riguroso. Ajá. Entonces, en esa perspectiva tenemos que ser así y tenemos que entender que somos responsables De una de vida. una vida, exactamente. Mm. Pero, por ejemplo, en el caso de la fauna silvestre, a veces hay que tratar de primero explicar de qué se trata, ¿no? O sea, qué es la fauna silvestre, dónde está la fauna silvestre, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estas cosas. Te contaba que, por ejemplo, yo como muchos, no solo veterinarios, yo creo que cualquier persona, tenemos siempre la influencia de los animales de zoológico, ¿no? Entonces, Ujú. pues siempre pensamos en animales silvestres, claro, el elefante, la jirafa, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente crecimos con ese tipo de animales silvestres en la cabeza, en la tele, etcétera, etcétera. Pero los que ya se van a dedicar a trabajar con fauna silvestre tienen que entender que el mundo es bien vasto, ¿no? Y sobre Ujú. todo México, como les mencionaba, pues es una cosa impresionante respecto a fauna silvestre. Entonces ahí la aproximación es diferente, ahí la aproximación es vamos a empezar a explorar, ¿no? Y tenemos que ser como lo más curiosos posible para Sí. tratar de conocer hasta las cosas más chiquitas, ¿no? Para los veterinarios estamos muy familiarizados con los domésticos, pero los silvestres de repente no sabemos, ¿no? Sí, porque yo pensaría cuando yo era chiquita y oía veterinarios, dije, pues ellos van a atender perros y gatos, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Y cuando llegué a la UAM hace muchos años, resulta que eran borregos, caballos, vacas, cerdos, y que tienen un mundo impresionante. Claro. Ujú. Y después empecé a ver que el lobo, el ajolote, el caracol, o sea, todos son animales. Y se pueden ver desde la biología, Claro. o se pueden ver desde la veterinaria, o se pueden ver desde la sociología. Sí, sí, La la antropología, antropología, cosas ¿no? por el estilo. Ajá. Trabajamos mucho en Tabasco y se acercaron a nosotros unos antropólogos porque tenían imágenes en las pirámides y demás, que según ellos, es que esto es un murciélago, ¿no? Pero queremos saber como qué tipo de murciélago, porque hay muchos murciélagos, Sí. seguro ya Rodrigo te dijo hasta el cansancio. Están los que comen insectos, los que comen fruta, los que comen sangre, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, nunca se me había ocurrido que un antropólogo quisiera saber qué tipo de murciélago es, pero claro, o sea, Ajá. hay como muchas vertientes de esto, ¿no? Sí, fíjate, había una maestra, Ujú, Virginia Melo, ujú, querida amiga, ya murió, maestra de ujú, la universidad. Ella era química y ella daba clases en nutrición ujú. y su especialidad eran los insectos comestibles Claro. como alternativa para la salud humana, Ujú, ¿no? O claro, sea, no era nada más cómete la cucaracha porque está rica claro. y Ujú, que te da proteína, sino ujú, decía, si nosotros conociéramos los insectos que hay en cada región, ujú. esos se dan ahí como los animales para que el humano que vive ahí los consuma porque le da el nutrimento que no tiene en otros Ujú. alimentos que no llegan, que no puede comprar, que no puede conseguir fácilmente. Me contaba de una que en África había una hormiga Ujú. que tenía unos nutrimentos que podían evitar que les diera el bocio, que se Mm, había detectado mucho en una claro. región. Ujú, Dice, pero si ellos consumieran esas hormigas, ujú, tendrían ese yodo claro. que no pueden tener por otros alimentos porque no los hay o son carísimos Sí, sí, sí. y la pobreza es inmunda. Pero Claro. en su piso Claro. hay, Sí, 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 ¿no? exactamente. Entonces, dices, y la gente decía, ay, guácala, ¿cómo comer insectos? En el mundo prehispánico se comían insectos, no había Claro. cerdo para Claro, comer los claro. taquitos ni las Claro, claro. carnitas, Sí, ¿no? exactamente. O sea, ¿por qué se espanta la gente? Sí, sí, sí. Entonces, hicimos un ciclo sobre el conflicto y Ujú, abordamos el conflicto de la comida. claro. Sí, sí, sí. El desconocimiento es el que te genera conflicto.
Sí, 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 definitivamente. Volvemos a lo mismo, necesitamos empaparnos más de dónde estamos. Eso es como muy Ajá. importante. Una de las cosas que, por ejemplo, ayuda a la conservación de plantas, animales y demás, es que nosotros tengamos alimentación mucho más sustentable y en ese sentido sea de la que impacta menos a los ecosistemas. ¿Y cuáles impactan menos? Pues las que de manera natural se daban ahí o se dan ahí, ¿no? Entonces, México es riquísimo en eso, ¿no? Hay un libro que se Ujú. llama Todas las cosas que le ha dado de México de comer al mundo y está el jitomate, el chocolate, el amaranto, vastísimo, ¿no? Entonces no te tienes que ir a, por ejemplo, ahora está muy de moda lo del salmón para las dietas, lo cual Ah, está sí. bien, ¿no? Pero hay Pero, alternativas que nosotros tenemos, ¿no? Que podemos sí. utilizar. Entonces hay que tratar de conocer un poquito más qué tenemos a la mano, porque eso impacta mucho en qué tanto se conservan los ecosistemas y consecuentemente la fauna Y silvestre. estaba escuchando a alguien que decía que por estar comiendo tanto salmón en una región donde Ujú. no necesitamos esa grasa, aunque te da omega 3 te está generando una acumulación Ah, mira, eso no de sabía. ciertas Ujú, sustancias ujú. que nuestra genética de No este está lado del adaptado. planeta Claro. no es, Sí, sí, sí. no es Claro, tan, sí, sí, tan, sí. no es que sea nociva, Claro, sí, no exactamente. está sumándole mejor a tu organismo. Definitivamente. ¿No? Ujú. Sí, claro, O la soya a veces es buena, pero a lo mejor, ¿qué organismo lo necesita? Cuando hay otras cosas sustentables en tu entorno, claro, ajá, en tu genética. claro, sí, sí, sí. Sí, definitivamente tenemos que explorar y tenemos que adecuar a lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque además Ujú. no tenemos que sufrir. O sea, un compañero nutriólogo nos comentaba que México es de los mejores lugares para comer sano porque hay muchas opciones y muy baratas. O sea, Ajá, jitomate, frijol, incluso la carne es de buena calidad, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas opciones para nosotros, pero pues hay que esforzarnos un poquito en ver qué es lo que tenemos aquí cerca, nuestro, exacto. que podremos aprovechar de manera más adecuada. Y seguramente, muy seguramente, como bien lo mencionas, es la dieta a la que estamos acostumbrados y con la que evolucionamos, ¿no? Exacto. Lo Ujú, que pasa es que como en los medios ujú. se da una información, esto es lo saludable, No, esto es lo que claro. tienes que comer, Ujú. no nos ponemos a observar realmente qué es nuestro entorno. Claro, y no hay que olvidarnos que muchas veces es uno de los fallos que tenemos a veces los que hacemos investigación. eh, Muchos de los hallazgos tienen que tener un contexto para que tengan sentido, ¿no? Entonces, lo Ujú. que es saludable para alguien en Italia, por ejemplo, que se comen pasta a pasto, Ajá. no es necesariamente saludable para nosotros, ¿no? Te lo cuento ahora porque estaba platicando de los triglicéridos y Ah, demás. sí, claro. O sea, no deberíamos de comer tantas pastas porque no somos italianos, pero ves a los italianos, ves a los argentinos, comen estos niveles de pasta Hay y que- están saludables, ¿no? Exacto. Obviamente no solo comen pasta, también comen muchos vegetales y demás, y Ajá. además ahí viene también el mito de que parece que solo comen pasta. Pero No, obviamente nuestro contexto y el contexto de nuestro hallazgo debe de ser bien esclarecido para que podamos decir, ah, claro, la pasta es muy buena para las claro. personas con estas características. Los jitomates son muy buenos para las personas con estas características, ¿no? Exacto. Hay Ujú, una señora aquí, una anciana de Xochimilco, la abuela de Xochimilco, doña ujú, Amalia, que ujú. dice, yo inventé la pizza azteca. Es una tortilla de maíz Claro. muy grande, con frijoles, con flor de calabaza, Ujú, hongos y algunos acosiles. ujú. Es una, Pizza, es una pizza, ¿no? Quizá no tiene el tomate, claro. con... Que además nos lo deben. Exacto, que se Ujú, lo llevaron, pero era de nosotros. claro. Entonces, en realidad es lo que es lindo con el trabajo que hacen ustedes como investigadores, Ujú, es que generan conocimiento y que ujú. como tú lo puedes compartir de esta manera tan rica y tan entusiasta con los alumnos que formas. Y sobre todo si llegan los alumnos a vincularse contigo haciendo servicio social, incorporándose a estudiar Claro. posgrados o algo con Sí, sí, sí. ustedes, bueno, van a encontrar un mundo privilegiado. Sí, tratamos de que sobre todo se enamoren de esto, ¿no? O sea, se enamoren de esto. A veces el mundo académico es un poco agresivo, para ser honestos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que la manera de sortear esto es enamorarte de tu tema, ¿no? Y eso es a veces lo que tratamos de hacer, o sea, que le entremos sin miedo a muchas cosas. Por ejemplo, en la parte de inmunología, en la inmunología es algo que a todo mundo dice, uy, Dios, eso está horrible porque está bien complejo. Entonces Ujú. ahí la estrategia es, miren, o sea, no es tan complejo, solo hay que empezar con un pedacito a la vez, ¿no? Un pedacito a la vez, un pedacito a la vez, hasta que ya seamos muy dueños de una parte, ¿no? Y en Ajá, ese momento ya puedes decir, claro, esto sí me gusta, ¿no? claro. Entonces hay a veces, más que realmente decir, uy, es que quiero ser el investigador non plus ultra,
se trata de enamorarnos de algo, ¿no? Que digas, esto sí le puedo dejar el resto de mi vida, ¿no? Sí, ya vimos que en los últimos 60 años el concepto fue diferente, ¿no? Voy Claro. a estudiar esto Ujú. para tener una profesión que me dé dinero, me compre mi coche, mi perro, mis hijos, mi viaje a Europa. Todo eso fue como un propósito Claro. que lo que ha traído es un desconocimiento de la vida, Ujú. un desafane del vínculo Sí, que claro, tenemos con todas las especies. claro. Y además de que no entendimos que nuestro propósito en la vida de estudiar algo Ujú. debe de ir acompañado de tu pasión y Claro. no nada más de la posibilidad de comprar Económica, cosas, claro. porque te va a venir lo económico Sí, 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 y sí. vas a encontrar los satisfactores Claro, reales en el hecho mismo de que estés descubriendo, en tu caso, el animalito, claro. Ujú. ¿no? Si está inmune a tal cosa o si genera Claro, tal sí, sí, sí. sustancia. Eso es fantástico Es maravilloso. y Ujú. poderles compartir eso a los alumnos que están tan jóvenes y que vienen así como, híjole, es que mis papás me dijeron que tenía que estudiar y luego tener un trabajo. Tienen la posibilidad con estas charlas Claro. de cambiar su perspectiva y saber Sí, que sí, pueden sí. construir una vida con con otras visiones, Claro, porque para claro, eso sí, sí, llegaron a sí. la universidad, Claro, sí, sí, ¿no? sí, sí, definitivamente, sí. Sí, qué privilegio tenerte como maestro. Pues No, nos vamos a muchas tener gracias. que despedir, pero quiero agradecer a quienes han andado aquí. Siempre son muy tímidos en comentar, pero yo sé que están interesados y quiero agradecerle a Mariela Díaz, a Tonat Sin Batallas, Ser Agustín, Efraín Hernández, Jorge de la Garza. Hola, él me echó a andar el canal de YouTube Ah, de wow. Servicio Social cuando empezamos en la pandemia. Ujú. Uriel González, Marta Marisa Flores, mi coordinadora de extensión. Saludos, Martita. Magdalena Báez, Carlos Estrada, Claudia Muñoz, Iris Sanata, Eloy Díaz Franco, Fernando Uranga, Nadia Rocha, Are Vélez, Iván Ojer, Asociación Nacional de Químicos de México, Valeria Castro, Carla Montoya, Selva Tenec, Citla Trejo, Alejandro Ugalde, Rafael Meneses, Itzel Rojas, Cristina Ramírez, Pamela Cordero. Ay, hoy sí los puedo mencionar porque lo vi en el teléfono. Aquí no No. puedo, entonces Ah, mira, por ahí está eso el estoy truco. aquí. Ajá. Ya vi que cuáles son va uno aprendiendo Claro, en estas cosas, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por haber estado escuchando, compártanla. La información es lo más valioso que Claro, existe, compartir. Sobre definitivamente. todo información de primera mano de quien la genera. Claro. A mí me decían, es que ¿por qué tú no haces capsulitas sobre lo que ellos investigan? Le digo, mejor que ellos nos hablen de lo que investigan Claro. y yo les pregunto, Sí, sí, ¿no? sí. Más de primera mano no puede ser. Exactamente. Sí, sí, Entonces sí. se me hace un privilegio tener esta oportunidad, la cual agradezco que tengamos el apoyo de la unidad de comunicación con Samantha, que es nuestra productora, Muchas gracias. con Carlos, con Alejandro Gaspar, quien es el titular, Aarón Emanuel Isaí, que andan por ahí en la unidad de comunicación, y con nuestra coordinadora de extensión universitaria, la doctora Marta Marisa Flores, la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía, y por supuesto con el apoyo del doctor Javier Soria López, quien es el rector de la unidad Xochimilco, y nuestro equipo de servicio social que siempre apoya esto. Pues muchas gracias, Emilio. Pues, Un día hablaremos de las ratas, porque a la gente claro, le chocan, pero me contaste que hay mucho que decir son de las fascinantes, ratas. son Son súper fascinantes. fascinantes. Sí, Exacto. vamos a Y si dejar más sabemos, charlas, hay varias sí, por ahí y podemos si estar. sabemos de ellos, seguramente vamos a saber qué hacer para que no nos invadan Claro. y no las rechacemos Sí, per se, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Y de los murciélagos. Claro, desde Son luego. dos temazos que ya veremos. Bueno, tampoco, también ya no me dio tiempo mucho de platicarles, pero vean las fotos que están, puedan regresar a la transmisión, vean los canales que vienen ahí, van a ver a muchos investigadores, no solo yo, que trabajan con fauna silvestre. ¿Tu Instagram cuál Síganos, es? en mi Instagram es como mi nombre, somos primitivos, entonces es mi nombre tal cual. Y y pueden empezarse a vincular con la fauna cercana a la que ustedes tienen. Siempre hay canales de difusión de fauna de cada uno de los estados, de cada uno de los lugares. Entonces acérquense, véanla simplemente por curiosidad, acérquense a través de una foto, eso nos va a ayudar mucho. Y ya posteriormente platicaremos más de cada uno de ellos, les contaremos historias de cada uno de ellos. Sí. Y pues bueno, en Y eso. cuéntenle a Emilio en sus redes, digan, yo me encontré un cacomistle. Claro, por ¿no? favor, sí, sí, sí. Compartan. Eso sí sería muy Es muy interesante. bonito porque Claro, voy a decir, acá yo vi que había unos ratones de tal manera que son, si claro. todos generamos esta red de comunicación, La ciencia de lo que ciudadana es cada- una cosa la ahora ciencia ciudadana fundamental. es lo máximo. Claro, sí, 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 Es lo exactamente. máximo. Ujú, sí, sí. Pues
te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias por haber Muchas aceptado gracias esta por la charla. invitación. Y nos despedimos. Nos vemos. Hoy, ¿qué día es? Jueves, ¿verdad? Jueves. Nos vamos a ver el próximo martes a las 2 con la doctora Elsa Muñiz. Ella es de Ciencias Sociales, antropóloga y feminista, pero ella nos va a hablar sobre el cuerpo humano. Wow. ¿Cómo son nuestras corporalidades? ¿Qué decimos con ello? Claro. ¿Cómo las transformamos? ¿Es consciente uno de transformar estos lenguajes? Claro. ¿No? Y es muy rico lo que ella tiene que decirnos. Los espero el próximo martes 12 a las 2 de la tarde por este mismo Facebook de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias y buenas tardes.